Estimados estudiantes, reciban todos ustedes un buen día. Iniciamos el proyecto 6, semana 3, correspondiente al área de matemáticas, en la cual vamos a analizar lo que son los límites utilizando derivadas de funciones. ¿Qué es una derivada? Pues como lo estudiamos anteriormente, la derivada permite estudiar el cambio de variación de una variable con respecto a otra en tiempos muy pequeños de intervalos, ¿verdad? En intervalos muy pequeños. Entonces, cuando tengamos alguna variación de una función de forma que no es lineal, ¿no es cierto? ¿Cómo determinar este cambio de posición de la función de un punto con respecto a otro? Para analizar este cambio de aquí, pues entonces nosotros estudiamos lo que era la derivada, haciendo valores muy cercanos al valor en estudio, ¿verdad? Entonces para eso se utilizaba el concepto de límite. Hacíamos límites de un lado y del otro, ¿no es cierto? Eso es lo primero que hicimos. Para estudiar si es que una función tiene límite, aplicábamos intervalos muy cercanos por la izquierda y por la derecha para calcular el límite de esta función. Ahora nosotros lo que hemos venido estudiando es el comportamiento de este límite, pero usando derivadas. Había una fórmula en la cual nosotros nos basábamos y esta fórmula se las presento a continuación, ¿ya? Simplemente a una función la podemos derivar utilizando esta expresión de límite. Este concepto pues también se lo puede aplicar para determinar pendientes de rectas o inclinación, que es lo mismo. Recuerden, pendiente o inclinación era lo mismo, ¿no es cierto? Teníamos una curva cualesquiera y a esta curva cualesquiera de esta función f de x, si yo le aplico una recta tangente, una recta que corta en un solo punto, ¿no es cierto? Vamos a suponer que por aquí cortó, me salió mal el gráfico, ¿ya? Vamos a suponer que en este punto cortó la recta. Recuerden que una recta tangente es aquella que corta en un solo punto, pues se llama tangente. En un solo punto corta la recta, ¿ya? Para determinar la inclinación, este ángulo de inclinación de esta recta tangente, utilizamos el concepto de la derivada. La velocidad en un módulo pues también es calculada utilizando lo que es la derivada, haciendo una división entre la distancia recorrida con respecto al tiempo. Una variación entre distancia y tiempo, pues también podemos obtener lo que es la velocidad. Ya más adelante vamos a hacer este ejercicio en la cual, utilizando derivadas, pues calculemos velocidades, aceleraciones, etcétera. Eso vamos a ver si lo mezclamos un poquito con la asignatura de física, ya, etcétera. Ok, entonces en sí esa es la aplicación de las derivadas. Nos sirve para calcular en la parte geométrica si tenemos una función, ¿no es cierto? Una función f de x y queremos la inclinación o pendiente de una recta tangente en un punto, pues utilizamos el concepto de derivada. También podemos hacer el concepto de derivadas para calcular lo que son velocidades de un automóvil, velocidades de cualquier móvil, ¿ya? Eso de ahí más adelante lo vamos a hacer, ¿sí? Ahorita, mientras tanto, primero tenemos que aprender a hacer bien el proceso de derivación, ya sea por la fórmula general, la fórmula de límites o por las fórmulas propias de derivación, que ya más adelante también la vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces esta era la fórmula de derivación. Esta fórmula, por favor, vamos a irnos un poquito familiarizando y vamos ya en tal caso aprendiendo a utilizarla, ¿sí? Cuáles son los pasos para calcular cada uno de los términos de la fórmula. Entonces eso ya vimos en la clase anterior. En esta clase vamos a hacer exactamente los mismos pasos, pero ahora utilizando funciones un poco más complejas, ¿ya? Aquí podemos observar que tenemos una función en el primer ejercicio, una función pues en la cual tenemos una fracción y en la parte del numerador solamente encontramos x elevado a la primera potencia, ¿verdad? Aquí no hay mucho inconveniente más que el de fracción, pero esto en sí no representa un inconveniente como tal, ¿ya? Aquí tenemos en la segunda expresión tenemos de igual una fracción, pero aquí tenemos el x al cuadrado.
Cuando teníamos cantidades al cuadrado, recuerden que había una fórmula para calcular. A ver, así no es. Ya, recordemos, habían unas pequeñas fórmulas para calcular el caso cuando teníamos dos cantidades elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya, esto de aquí, por favor, muy pendientes en la fórmula. Ya cuando procedamos a realizar los ejercicios, pues vamos a ver cómo se aplica. Bueno, esto ya lo vimos en la clase anterior, pero de todas maneras vamos a recordar. ¿Ya? Bien, entonces sin más que hablar, vamos a resolver un ejercicio referente a este tipo de problemas con fracciones. Y yo deseo que ustedes me digan, a ver, señores estudiantes, ¿cuál de los tres ejercicios ustedes consideran que es el más complejo para yo resolver? Y ustedes resuelven los otros dos. A ver, a criterio suyo, ¿cuál de ustedes piensan que se les haría más complejo en resolver? ¿El 1, el 2 o el 3? El 2. El 2, porque es cantidad cuadrática. Puede ser, ¿ok? Entonces vamos a resolver el ejercicio número 2. Tenemos que tener siempre pendiente la fórmula de la derivada, ¿ya? Esta es la fórmula de la derivada y vamos a ir aplicando los pasos para resolver dicho ejercicio, ¿sí? Entonces recordemos, la primera parte era resolver este f de x más h, ¿ya? Este f de x más h es lo primero que voy a hacer. Entonces voy a comenzar f de x más h, ¿ya? Es esto de aquí, ¿sí? Entonces voy a hacer este problema de aquí, el número 2. Para lo cual, entonces recordemos, si es f de x más h, perdón, ¿qué es lo que teníamos que hacer en este paso? A todas las x que nosotros encontramos en la función, simplemente le agregábamos una h, es decir, más h. Aquí clarito lo dice, f de x más h. A la x le voy a añadir una h, le voy a sumar una h de la siguiente manera. Entonces arriba, como está 4 nada más, entonces el 4 se escribe. Abajo, como tengo x al cuadrado, en lugar de x voy a escribir x más h elevado al cuadrado, ¿verdad? Menos 1, ¿sí? Eso me quiere decir f de x más h. Es un paso tan sencillo como de poner simplemente a la x, sumarle h. Si es x al cuadrado, entonces x más h elevado al cuadrado. Si aquí, como solamente es x, por ejemplo, aquí quedaría, en la parte de arriba quedaría 5 de x más h. ¿Sí? Sin cuadrado, sin nada. ¿Por qué? Porque aquí no hay, aquí sería, ¿no es cierto? No hay un elevado al cuadrado. Ya, aquí sí se le pone el cuadrado porque aquí la x está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí como no hay, entonces simplemente quedaría así tal como está, y para destruir sería 5 por x y 5 por h. ¿Ya? Bueno, ya les doy una pauta de cómo se resuelve esa primera parte. Entonces estamos nosotros resolviendo el segundo problema, para lo cual este x más h elevado al cuadrado había una fórmula. Si recuerdan esa fórmula, la que acabamos de pronunciar hace un momento. Teníamos dos cantidades, a más b elevado al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? Había una formulita que nos dice la primera cantidad elevado al cuadrado. Como aquí es positivo, todos los términos van a ser positivos. Sería más el doble producto de la primera por la segunda cantidad. Continuamos con más. Recuerden, si es más, todo va más. El cuadrado de la segunda cantidad, b elevado al cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula que nosotros vamos a aplicar aquí. Entonces, por lo tanto, quedaría 4 sobre, aquí resolvemos la primera al cuadrado, es decir, x elevado al cuadrado, ¿ya? Más el doble producto de la primera por la segunda, es decir, perdón, de xh, primera por la segunda cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad, es decir, más h elevado al cuadrado. Continuamos, como aquí ya he resuelto esta parte de aquí, ahora me toca simplemente colocar el negativo 1. ¿Ya? Porque este negativo 1 no está haciendo absolutamente nada, simplemente lo que hago es escribirlo tal y cual como está.
¿Ya? Muy bien, he resuelto el x más h. Si aquí yo tuviera un término semejante, es decir, un término que yo pueda reducirlo, pues lo reduzco. Pero como aquí ustedes pueden observar que tengo x al cuadrado, 2xh, h al cuadrado, menos 1, todos son términos diferentes, no son términos semejantes, ¿no es cierto? Entonces no hay cómo hacer nada más. Luego, ¿qué me dice la fórmula? A este x más h debes de restar la función original, es decir, debe de restar menos f de x. Entonces eso vamos a hacer, voy a escribirlo acá abajo para que me dé espacio. F de x más h menos f de x, ¿verdad? Eso me dice el problema. Igual. Entonces voy a escribir f de x más h, es esta parte de aquí, ¿no es cierto? La escribo entonces, 4 sobre x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 1. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más me dice? Menos la función original f de x. ¿Cuál es la función original f de x? Aquí está, ¿no es cierto? Con esto estamos trabajando. F de x es igual a 4 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos nuestro f de x más h menos f de x. Ahora, ¿cómo resolver este problema? Pues lo que yo haría pues es sacar un MCM, ¿no es cierto? Un mínimo común, porque son fracciones, ¿verdad? Pero aquí cuando hay solamente dos fracciones, tenemos fracción 1, fracción 2, lo que yo puedo hacer pues es simplemente una multiplicación en x. Y estos dos multiplicarlos al final. Ya como la multiplicación, no sé si recordarán ustedes lo que yo les llamaba la carita feliz. Aquí como una X así y cierra ahí una sonrisita. ¿Ya? Bueno, es un método que no sé si ustedes les expliqué. Me parece que no, me parece que fue en 10º año, porque ahí se ve lo que es fracciones. ¿Ya? Bien, entonces vamos a proceder a hacer lo que hice aquí. ¿Ya? Vamos a hacer una multiplicación en cruz y luego estos dos los voy a multiplicar de la siguiente manera. A ver, color del puntero, color del lápiz, seguimos con, ya. Entonces le voy a escribir aquí una comilla, ¿ya? Para no escribir nuevamente todito esto de aquí, f de x más h menos f de x, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces hago una línea de fracción en la cual lo primero que voy a hacer es multiplicar el 4 por el denominador que está aquí. Entonces sería 4 por x al cuadrado menos 1 menos, ¿verdad? Es la parte que estaba aquí, menos 4 por esta parte de acá. 4 por x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 1. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, ¿ok? Luego, en la parte del denominador, como les decía, aquí se multiplican estos dos, entonces los voy a escribir tal y cual como está. X al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 1, que es la primera parte, ¿verdad? Para no hacer tantas complicaciones, los voy a colocar en un paréntesis. Es decir, voy a dejar expresado de que esas dos cantidades se están multiplicando. Ya, aquí me faltó cerrar el paréntesis, ¿verdad? Para no hacer tan compleja la operación y ustedes me puedan entender, ¿ya? De ahí, si ustedes ya tienen un poco más de dominio matemático, pues directamente hacen la multiplicación, ¿sí? Pero mientras tanto vamos manejándonos de esa manera. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Aquí me quedaría nada más que multiplicar el 4 por x al cuadrado y el 4 por 1. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a hacer eso. Entonces sería, perdón, 4 por x al cuadrado, 4x al cuadrado. 4 por 1, 4, más por menos, menos 4. Continuamos. Menos 4 por x al cuadrado, 4x al cuadrado. Menos por más,
menos 4 por 2xh sería 8xh. Menos por más, menos 4 por h al cuadrado sería 4h al cuadrado. Menos por menos, más 4 por 1, 4. Ok, en la parte de abajo pues escribo así mismo, tal y cual como está. No voy a hacerme complicaciones todavía. Ya les voy a mostrar por qué no me hago complicaciones ahí todavía. Aquí es h al cuadrado, ok. X al cuadrado menos 1. Y cierro. En la parte del numerador pues voy ahora a observar si tengo términos semejantes y voy a eliminar. ¿Tendré términos semejantes? Aquí en la parte del numerador. Términos que sean iguales, que se puedan eliminar. ¿Tendré? Observen en la parte de acá arriba, ¿qué términos son iguales que en los cuales yo puedo eliminarlos? El 4. El 4 negativo, 4 positivo, se eliminan. ¿Qué otra cosa más puedo eliminar? ¿Qué más puedo eliminar? A ver, observen. ¿Podré eliminar este 4x al cuadrado con este menos 4x al cuadrado? ¿Podrán eliminarlo? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces este de aquí con este de aquí también se va. Me quedan estos dos. ¿Podré eliminar estos dos? No. Yo pienso que ya no, ¿no es cierto? Aquí no hay cómo eliminar porque uno es xh y el otro es h al cuadrado. ¿Ok? Entonces, siguiendo esto de aquí, vamos a continuar. Y en la parte de superior me quedaría simplemente menos 8xh menos 4h al cuadrado sobre a ver, en esta parte de aquí simplemente tocaría coger y copiarlo aquí nuevamente. Ya le voy a poner unas comillas, no es 11, es unas comillas, cuidado con confundirse, porque no me va a entrar, ¿no es cierto? No me va a dar el espacio suficiente para poder escribir. Simplemente esto de aquí tendría que transcribirlo nuevamente acá, ¿ya? No se me vayan a perder, cuidado, no van a decir el profesor no sacó ese 11, no es 11, es una comilla, ¿ya? Simplemente porque ustedes pueden observar ya el espacio no me da. Entonces lo que está aquí yo lo voy a transcribir tal y cual como está acá, ¿ok? Entonces ya tengo esta parte de aquí, la parte del numerador. ¿Qué me toca hacer? Toda esta parte del numerador, colocarle una línea de fracción y dividir para h, ¿no es cierto? Esa era la última parte que me tocaba hacer. Pero como aquí ya tengo una línea de fracción, entonces simplemente me toca colocar la h a debajo de esa línea de fracción, quedándome de la siguiente manera. Entonces f de prima de x, ya le escribo f' de x porque ya es toda la fórmula, ¿verdad? Ya voy a aplicar toda la fórmula. Entonces ya le puedo escribir f' de x. En la parte de arriba me quedó menos 8xh menos 4h al cuadrado. ¿Podré sacar un término común aquí? Siempre es recomendable sacar el término común, siempre les va a quedar, de una vez les digo, aquí en la parte del término común, siempre les va a quedar el término común una h. Y es recomendable sacar solamente esa h. El número no les recomiendo que lo saquen porque al final nuevamente los va a tocar ingresar, ¿sí? Como experiencia ya se los digo, de que aquí lo que principal deben de hacer ustedes es sacar esa h. ¿Por qué? Porque con esta h de aquí que yo voy a ponerle abajo, h arriba, h abajo, pues se van a eliminar esas h, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, lo común aquí es que tengo h aquí y h al cuadrado. Entonces, el factor común sería el factor común h.
abro paréntesis, menos, aquí me quedaría 8x. ¿Por qué? Porque esta h ya la saqué acá afuera, ¿no es cierto? Entonces me quedaría menos 8x. Luego menos 4h. ¿Por qué ya no al cuadrado? Porque una h quedó afuera. Menos 4h. ¿Ya? Sobre, aquí sí ya voy a colocar todo, pues entonces sería copiar esto de aquí, ¿no es cierto? Sería x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 1 por x al cuadrado menos 1. ¿Ya? Y me falta aún colocar la h en la parte del denominador, ¿no es cierto? Me falta colocar esa h en la parte del denominador. También la coloco en un paréntesis, ¿sí? Entonces, como tengo h arriba, h abajo, estas h se eliminan, ¿ok? Y ahora, pues, aplico el límite. Ya eliminé esas h, se eliminaron, ¿no es cierto? Estas h de aquí se eliminaron. Y ahora aplico el límite. ¿Qué me dice al final, ya cuando aplico f de prima de x? De que todos los elementos que contengan h van a ser igual o van a tender a ser 0. Entonces, todos los términos que tengan h voy a hacer que valga 0. Observo en la parte de arriba. ¿Qué parte se me hace 0? En la parte de arriba todos los que tengan h se van a hacer 0. ¿Cuál de ellos se hace 0? A ver. En la parte del numerador. ¿Qué parte voy a eliminar? Repito la pregunta. En la última parte donde es f' de x, dice que el límite tengo que llevar cuando h tiende a 0. Es decir, todos los valores que tengan h se van a eliminar porque van a ser igual a 0. En la parte de arriba debo de observar los términos que contengan h. Y esa h pues la voy a hacer que sea 0. Es decir, la voy a eliminar. ¿Cuál término tiene h en la parte de arriba? ¿El primero o el segundo término? 4h. ¿No es cierto? Entonces este 4h va a valer 0. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la definición del límite de que todas las h van a ser 0. Entonces solamente me va a quedar en la parte de arriba el 8x. Ahora voy en la parte de abajo. ¿Qué cosa voy a eliminar? A ver, díganme ustedes. Recuerden, todos los que tengan h se eliminan. ¿Qué término elimino? Más 2xh. 2xh, correcto. ¿Y quién más? H al cuadrado. Y h al cuadrado. Ok, recuerden, en el último paso, todas las h's se eliminan. ¿Por qué? Porque aquí me dice límite cuando h tiende a 0. Es decir, h va a valer 0. Todas las h que me quedan pues se van a hacer 0. Eso es en el último paso. Por lo tanto, la derivada me quedaría, en la parte de arriba me quedaría menos 8x. Y en la parte de abajo me quedaría lo siguiente. Sería entonces x al cuadrado, ¿no es cierto? Porque eso fue la parte que me quedó. X al cuadrado menos 1. Eso es en el primer paréntesis, ¿no es cierto? Porque aquí esta de aquí se eliminaron. En el segundo paréntesis, pues, como ustedes pueden observar, también me quedó x al cuadrado menos 1. ¿Ya? Ustedes dirán, profesor, ahí ya termina el ejercicio. Pues digamos que sí, sí se terminó el ejercicio. Pero falta algo más, un procedimiento más. ¿Qué ustedes piensan que puedo hacer yo aquí? A ver, dense cuenta. Eliminar la x cuadrado con el menos 1. Eliminarlo. ¿Será que se eliminarán? Recuerden que para que se eliminan tienen que ser iguales de sentido contrario, signo contrario. Este x al cuadrado es igual a este x al cuadrado de acá. Sería en tal caso, y además no tienen aquí de por medio, no tienen un signo de suma ni de resta. Más bien hay una multiplicación. Recuerden que cuando hay dos términos en paréntesis, se están multiplicando. ¿Ya?
A ver, ¿qué haría yo aquí? Vamos a suponer que tengo x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1. Son las mismas cantidades. Es como que si yo tuviera a por a. A por a, ¿cuánto es? O ya no se la saben con a. X. Ya vamos a ponerle x. X por x, ¿cuánto es? X. X por x, ¿cuánto es? X al cuadrado. X al cuadrado, ¿ok? Es exactamente lo mismo acá. Aquí hay una multiplicación. Vamos dándonos cuenta, porque ustedes vean términos grandes, no quiere decir que no puedo aplicar los mismos conceptos matemáticos que yo ya aprendí. No, tengo que ser analítico, tengo que ser observador y darme cuenta qué es lo que yo tengo presente, ante qué estoy enfrentándome en la situación matemática. Para esto sirven matemáticas, para despertar nuestro sentido, ¿ya? Despertar nuestros sentidos y observar el problema que está de fondo y poder resolver. Para eso nos sirven las matemáticas, no solamente para hacer un montón de números, ¿ya? Es para observar el problema que tengo de fondo. Por más grande que se ve el problema, la situación de resolución pues es muy simple. Ustedes pueden observar que aquí tengo x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1. Los dos se están multiplicando. Pues yo lo simplifico en mi forma de abstracción. A ver, si esto es igual a esto de acá, entonces es como el caso que si yo tuviera x por x, ¿no es cierto? X por x, pues yo sé que vale x al cuadrado. Entonces, ese mismo concepto yo lo voy a aplicar acá arriba. Entonces quedaría, en la parte de arriba, pues ya me queda tal y cual como está, ¿no es cierto? Aquí ya no puedo hacer absolutamente nada. Aquí sería entonces x al cuadrado menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Y se acabó el asunto. Pero ahí ya no rompería paréntesis o igual. Si yo deseo romper paréntesis también lo hago, pero se me va a hacer un ejercicio demasiado extenso. ¿Sí? También es válido. También es válido. También es válido. ¿Por qué? Porque si yo esto de aquí resuelvo con esta fórmula, me va a quedar exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿para qué me voy a complicar haciendo procesos demasiado extensos cuando la resolución la puedo dejar de esta manera? ¿Ya? Entonces, si dan cuenta, la forma de llegar a la respuesta, hay diferentes formas. Puedo hacer el procedimiento mientras yo esté en lo correcto y sé que el procedimiento que voy a aplicar se lo aplica de esa forma, yo estoy seguro de mis conocimientos matemáticos, pues puedo hacerlo de la manera que yo desee. Si yo aquí ustedes me dicen, profesor, yo no deseo hacerlo así, deseo destruir paréntesis, pues bien, está bien, no hay problema. Vamos a ver, ¿cómo quedaría el resultado destruyendo paréntesis? De la siguiente manera. Y van a ver que es exactamente lo mismo. Vamos a darnos cuenta, verán. Sería x por x al cuadrado, sería x a la cuarta, ¿no es cierto? Recuerden, x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. X cuadrado por x cuadrado, se escribe la misma base y se suman los exponentes. 2 más 2, 4. ¿Ya? X a la cuarta. Continuamos. X por menos 1 menos x al cuadrado. Vamos con el siguiente, con el menos 1. Menos 1 por x al cuadrado menos x al cuadrado. Continúo. Menos por menos más. 1 por 1, 1. Si esto resuelvo, me quedaría x a la cuarta. X al cuadrado con x al cuadrado, como son signos iguales se suman. Tengo x al cuadrado negativo y x al cuadrado negativo. ¿Cuánto me quedará? X a la cuarta negativo. No. Cuando es multiplicación, sí, x a la cuarta, pero aquí es una suma. X. ¿Cuánto me queda? A ver. Vamos a suponer que no tengo el x al cuadrado. Aquí tengo una manzana y otra manzana. Una manzana más una manzana, ¿cuántas manzanas tengo? 12 sería x al cuadrado. 2x al cuadrado. ¿Ya? Si ven, no se compliquen, matemática es sumamente sencillo. ¿Ya?
X al cuadrado, X al cuadrado. Vamos a suponer que no me la sé con X, yo me la sé con manzana. Una manzana más una manzana, ¿cuántas manzanas tengo? 2 manzanas. ¿Ok? Si ven, no se me complique, todo es muy sencillo. Si se dan cuenta, los conceptos matemáticos están ahí y yo los puedo relacionar de la forma que a mí me parezca. Entonces, continúo más 1. ¿Ya? Bien, este es el resultado que me hubiera quedado si yo lo escribiría en la parte de aquí, ¿no es cierto? Si yo destruyera paréntesis. Pues bien, si yo lo dejo así, está bien. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Ya se van a dar cuenta por qué le digo que es lo mismo. Voy ahora a resolver esta parte de aquí, ¿ya? El x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Es exactamente lo mismo que yo tengo acá en esta fórmula de aquí. Se van a dar cuenta. A ver, ¿qué me dice el proceso? La primera elevado al cuadrado, es decir, x al cuadrado elevado al cuadrado. Como es negativo, van signos alternados. Más, la siguiente sería menos, el doble producto de la primera por la segunda. Más, menos, más. El cuadrado de la segunda cantidad. Y si resuelvo, tengo x al cuadrado elevado a la x al cuadrado. Como tengo una potencia elevado a otra potencia, aquí se multiplican, quedándome x a la cuarta. 2 por 1, 2. Más por menos, menos. Menos 2, x al cuadrado. 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. ¿Es o no es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o no es lo mismo? ¿Tengo o no tengo razón? Sí, profe, es lo mismo. ¿Sí ven? Entonces eso es, aquí no es de complicarse la vida, de hacer las operaciones más extensas posibles, no. Aquí yo tengo que analizar, tengo que observar cuál es la forma más sencilla de resolver un problema. Esto es así, siempre va a ser así, esto es una ley de vida. Ustedes un problema pues que se les presente no van a recurrir a la parte más difícil para resolver, ¿no es cierto? Entonces el problema yo tengo que afrontarlo de tal manera que lo pueda resolver de una forma simple y de una forma sencilla en la cual no me haga más complicaciones de las que voy a tener. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto, les queda ya de experiencia esta parte de aquí, de que tengo que ser analítico, tengo que ser observador y analizar el problema, ver qué alternativas de solución tengo y cuál sería la mejor o la más conveniente para poder expresar mi resultado. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Ninguna pregunta o surgieron muchas preguntas? Dígame nomás, no hay ningún problema. Estamos aún con tiempo. A ver. ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Qué pasó? ¿Se les dañó el micrófono? No creo. Yo tengo todo claro, profe. Ok, muy bien. ¿Y el resto de estudiantes? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? No, profe. Jocelyn, Cintia, Heitan, Vanessa, John, Erika, Jesús, Jocelyn. Tantos No, profe. conectados. Yo tengo todo claro. Muy bien. No, profe. Ok, listo, perfecto. Entonces, el día de hoy pues han venido muy despiertos, muy atentos a la clase. Por lo tanto, ahí se merecen un aplauso, ¿sí? Hay un aplauso para ustedes. No se van a desconectar todavía.